El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Elio Antonio Requena Bandes. Voy a hacer una pequeña presentación para que ustedes estén al tanto de saber de quién se trata. Evidentemente, él con anteriores ciclos ha participado con otras temáticas. Sin embargo, como no todo el tiempo quienes están conectados y además quienes lo ven en diferido, están al tanto de las otras actividades previas que se han establecido tanto en el Instagram, que muchas de ellas también están en la cuenta de YouTube de mi persona, abogada Isabel Barrera, abg.isabel Barrera. Acá nuevamente hago la presentación del doctor. Elio Antonio Requena Bandes es un abogado venezolano con vasta experiencia y compromiso destacado en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De hecho, toda su labor académica, investigadora, como profesional ha sido en esa área. Su trayectoria se ha caracterizado por una dedicación incansable en diversos roles, tanto en el medio académico como en la administración de justicia. Tiene una formación sólida como tal cual ha obtenido la especialidad en Derecho Procesal y tiene estudios avanzados en Derecho de Familia y del Niño, es doctor en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias Jurídicas. Se ha actualizado constantemente en temas de derechos humanos y de protección jurisdiccional que han hecho patente y que pueda ejercer en los Estados Unidos mexicanos, a pesar de que es un abogado venezolano, pero que ya tiene, digamos, su validación académica en aquellas latitudes. Su enfoque multidisciplinario se ve reflejado en su incursión en campos como la educación y las relaciones internacionales, lo que le ha proporcionado una perspectiva amplia y holística en su trabajo. A lo largo de su carrera, el doctor Requena ha ocupado roles relevantes desde su inicio como juez de protección de niños, niñas y adolescentes en Venezuela hasta su trabajo como consultor para UNICEF en temas relacionados con la infancia y la adolescencia. Su experiencia como profesor universitario y su participación en instituciones educativas tanto en Venezuela como en México demuestran su compromiso con la formación y el desarrollo de las futuras generaciones de profesionales del derecho, así como en la capacitación de nuevos operadores de justicia. Además, su labor académica se ha destacado como activo colaborador en consultorías jurídicas tanto en Venezuela como en México, donde ha trabajado en la asesoría legislativa y el desarrollo de protocolos de protección infantil. Su participación en congresos y diplomados refleja su interés en mantenerse al día con los avances en su campo y su disposición para compartir conocimientos y experiencias con sus colegas. En resumen, es un profesional que ha estado comprometido con el área de derechos de la infancia y derechos de familia, con una sólida formación académica y una amplia experiencia práctica en la protección de los derechos de los más vulnerables, especialmente de las niñas, niños y adolescentes. Su trayectoria refleja una dedicación constante hacia la justicia y el bienestar de la infancia, tanto en su labor cotidiana como en su contribución al ámbito académico y jurídico en general. Teniendo esta semblanza de quien nos acompaña el día de hoy, por supuesto, es evidente que quién mejor que él para hablar acerca de un tema tan relevante como es la sentencia en formato de lectura fácil. Es una temática, digamos, que suena como novedosa, pero que ya no es tan novedosa en otras latitudes y que en definitiva es importante que se tenga en cuenta porque, bueno, los operadores de justicia requieren hacer adaptaciones propias para que a quienes le está brindando justicia se le pueda dar de la forma más cercana, más transparente, más clara, que pueda haber una comprensión total de qué es lo que se está dirimiendo y qué es lo que se está garantizando a través de las decisiones que emite el Poder Judicial. Bienvenido, doctor, y bueno que nos pueda acompañar, aunque un poco tarde, no sabemos cuál es la dificultad, pero aquí continuamos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, y muy gentil por esa presentación que me hiciste. Muchísimas gracias, pues muy gentil y pues es un honor para mí estar conectado contigo, pues No, hemos para sido mí, al compañeros contrario. del Poder Judicial. Sí, este es un tema, vamos a decir, como tú señalas, novedoso, y pues cuando tú le hablas a algún operador de justicia de otro país, por ejemplo, fuera de aquí de México, en México es normal, ya es común, pero cuando Sí. se lo platicas a algún operador judicial, una persona juzgadora venezolana, pues se sorprende porque dice, bueno, sí lo he escuchado, pero no tengo idea de cómo puede funcionar.
Entonces, fíjate, todo parte, no solamente para, yo diría que ni siquiera ya formato de sentencia. Y primero, la palabra formato yo la trataría de eliminar, porque formato da la impresión de que tenemos algo ya prediseñado. Sí, Aquí le dicen estandarizado. machote. Aquí cuando uno se va a copiar de algo es como un machote. Es decir, cuando tú me entregas un formato de un contrato de arrendamiento, entonces tú le dices es un machote. Entonces, la gente, así como nosotros usamos la palabra formato, pues. Sí. Entonces la palabra formato a mí me hace un poco de ruido, e incluso la palabra sentencia también me hace ruido, porque es cualquier tipo de comunicación. Yo diría que en el ámbito jurisdiccional, desde la propia notificación, es decir, cualquier actividad procesal que se haga, pues tiene que haber una comunicación fluida entre el órgano jurisdiccional y el usuario, el Sí, con beneficiario, cualquier el acto de comunicación. justiciable. Entonces, el niño, niña o adolescente, vamos a decir, como que está allí, pero como que no está. Es como protagonista para el discurso, pero en realidad no es el protagonista, porque incluso ni siquiera es parte, sino que es representado por su mamá, por su papá, por el Consejo de Protección. O sea, es decir, está como invisibilizado todavía en algunos lugares, pues, y hay inclusive decisiones que a mí me parecen un poco extrañas, que pues no son parte. El niño no es parte en el proceso. Entonces yo diría, bueno, entonces, ¿cómo podemos alabar y decir que son los derechos del niño y que estas leyes, pues novedosas que se han venido constituyendo a nivel legislativo y que están en plena vigencia, pues manifiestan, se difunde que es en protección de los niños, de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y entonces no ponen a girar a ese niño como un verdadero protagonista del proceso judicial en especial, ¿no? Pero también puede ser del proceso administrativo, del proceso educativo. Es decir, no tiene como que todavía está rondando esa idea que yo siempre digo del duende tutelar ese que a Sí, veces exacto, aparece es como un un paradigma espanto. de situación irregular. Exacto. Entonces pareciera que ese duende tutelar nos impide avanzar, porque yo lo veo de la siguiente manera. En un discurso, puede ser político, puede ser de cualquier ámbito, cuando hablan de los derechos de la infancia y de la adolescencia, pues, oye, el del discurso hay una brecha muy grande a pisar la tierra, a pisar la realidad de lo que pueda estar Entre sucediendo. las No palabras y solamente, la acción. exacto, hay como una distancia que todos debemos procurar, vamos a decir, disminuirla, inclusive eliminarla. Entonces, yo siempre hablo de que hay ciertos mitos, e incluso todos hemos vivido con mitos o creencias o paradigmas que aunque de la boca para afuera, parecen palabras bonitas, pero en el fondo tenemos como cierta dificultad para ponerlo en práctica, en cualquier ámbito de la vida, puede ser jurídica o no. Hay como un doble discurso, una doble situación en las personas. Entonces, en el caso específico de poder facilitar el entendimiento de una La persona, por comprensión. ejemplo, en el caso de un niño adolescente o una persona con discapacidad intelectual, obviamente que hay una brecha muy grande, así como si yo tengo una discapacidad motora, entonces hay una ley muy bonita, el acceso, pero no hay la rampa para que yo suba. Hay una ley muy bonita con respecto a la discapacidad visual, entonces debería tener unos libros especiales con unas técnicas muy bonitas, pero no la hay. Y así también hablamos de los pueblos indígenas, pero ¿está disponible el intérprete de lengua indígena en un momento determinado? Pareciera que no. Pareciera que hay una dificultad entre el dicho y el hecho. Entonces, la fórmula que yo más o menos siempre le trato de difundir es quitarnos esos mitos de que no me corresponde,
que eso no es problema mío, ese es problema del otro, yo sí pertenezco al sistema, pero mi trabajito es hasta aquí y a mí no me importa el resto de los integrantes. Y también me sacan una ley o me sacan un reglamento. Mira, aquí están mis atribuciones. Entonces, claro, vencer esa situación ha sido muy difícil. Yo creo que no hemos avanzado mucho en quitarnos esos mitos, esas ideas que no nos hacen avanzar. Porque fíjense, el ser humano es muy engañoso y muy habilidoso. Es decir, por ejemplo, cualquier persona te dice y te dice, sí, claro que sí, vamos a estar unidos todos por esta buena causa y lo vamos a hacer. Pero entonces, claro, quedó allí y si no lo hace seguimiento, no lo van a hacer. Entonces yo creo que las tareas básicas de verdaderamente de un pensamiento sistémico, vamos a decir, de empezar por el pensamiento sistémico antes de declarar que sí pertenezco a un sistema, porque es muy fácil decir sí pertenezco al sistema, a cualquier sistema pues, que pudiéramos incorporarnos, pero por ejemplo el sistema de protección de la infancia. En todos los países hay un sistema, aquí en México hay un sistema, en Venezuela hay un sistema, pero que con su sistema más o menos parecido con alguna variante. Entonces, claro, decirlo y hacerlo, vamos a decir, no. Entonces, esa habilidad de decirlo en un discurso, pero después no hay seguimiento. Entonces, la clave que yo he visto y que la he vivido es tareas con seguimiento y reporte del cumplimiento de esas tareas en cualquier ámbito de la sociedad. Si no hay el seguimiento y no hay la revisión de si cumpliste o no la tarea, entonces no hay nada, porque esas reuniones son estériles. Cuando uno se reúne, sí, buenas intenciones y tal, y no sé qué, y tal, y después no nos reunimos más. O si nos reunimos para lo mismo otra vez, el mismo año, al año siguiente, nos volvemos a reunir, buenas intenciones. Entonces, de la experiencia que yo he tenido es el seguimiento y revisión del cumplimiento de las tareas. Es decir, que haya alguien que primero que tenga poder de convocatoria y segundo que tenga poder también para presionar, ¿no? Porque tampoco así de comer puras flores y tal, no, tampoco resulta. Entonces, claro, en este punto sobre tener ese acceso de ese niño adolescente en cualquier ámbito de su vida, de saber y ser verdaderamente protagonista, debemos empezar por la propia convención. Por ejemplo, la convención, pues, cualquier artículo que tú leas de la convención le puedes sacar hilar cualquier cosa. Pero fíjense, por ejemplo, el artículo 4 de la convención, bueno, podemos empezar por el 3, pero para no hablar otra vez del interés superior, sino porque el interés superior sirve para cualquier cosa que uno quiera. O sea, para hilar, no, sirve para hilar cualquier cosa de derecho, te sirve el interés superior. Pero básicamente el artículo 4 dice que los estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. Es decir, es un principio que el Estado tiene una obligación de hacer todo lo posible. Uno de los derechos fundamentales que están en la propia convención, y que todos los países, pues falta nada más un solo país para suscribir lo que es Estados Unidos, pero todos los países son estados parte. Dice, por ejemplo, el artículo 12, que todo el mundo lo puede recitar y que a veces lo puede saber hasta de memoria, e incluso vincularlo a la observación general número 12, casualmente artículo 12, observación general número 12. Hay una coincidencia, o sea, para que no se nos olvide nunca que ese artículo está vinculado, exacto, a la observación general que interpreta precisamente el artículo y que todos lo sabemos que es la escucha activa. Es decir, esa escucha activa que aparece allí, pues ese niño no solamente opinar, sino también, ¿cómo decir? Que haya una retroalimentación. Porque si yo opino y no hay una retroalimentación, y la propia convención lo establece, que son tres elementos básicos, que es la oportunidad, prestarle atención al niño y retroalimentarlo. Es decir, tomar en cuenta esa opinión. Eso es la retroalimentación en palabras más sencillas.
Es decir, yo tengo que retroalimentar al niño como papá, como si es juez, si es una persona juzgadora, si es una persona de la administración pública, tengo que retroalimentarlo. Eso significa la escucha activa. O sea, la escucha activa sin retroalimentación no tiene sentido. Sí. Si revisáramos, por ejemplo, el artículo 17 de la misma convención, acceso a la información. Es decir, tiene derecho el niño a recibir información. No es una información que sentenciaron en un juicio y dictaron una resolución judicial que dice que yo me tengo que quedar con mi papá o con mi mamá. Es una información que va directamente a los intereses de ese niño y requiere saber el por qué. O sea, las razones que tuvo ese juzgador, poniéndolo en pequeño, nada más en una pequeña decisión. Entonces yo tendría derecho como niño, como niña o como adolescente de que me expliquen, pero además el propio interés superior, cuando nosotros leemos esa observación general número 14, nos dice que la obligación de esa persona que decide es señalar en esa resolución cómo evaluó y cómo determinó el interés superior en ese caso específico y para ese niño en particular, que incluso estaría revestida de nulidad si una sentencia o una resolución no tuviese esa posibilidad de, porque pues hemos descifrado pues luego de tanto tiempo que el interés superior no solamente era un principio, sino que además de un principio era un derecho exigible por el propio niño y tal, y cumplido por las personas decisoras, y que solamente no era lo administrativo y lo judicial, sino que en todo el ámbito de la vida, papá, mamá, en la adopción, por ejemplo, pues dice que no es que una, sino es la única consideración primordial es el interés superior, la única, no tiene que ver para más ningún lado, sino puro interés, como ponerte una gringola, por ejemplo, en la adopción. En cambio, en los otros casos es importante, una consideración. Entonces, cuando vemos todo esto y vemos, por ejemplo, este artículo específico, el 17, que nos dice, pues, el derecho de recibir información. Entonces, cuando revisamos todo esto y nos vamos precisamente a la observación general, y les puedo señalar allí cómo esto está organizado por párrafo. Entonces podemos buscar el párrafo 48 es muy fácil y es muy bueno que esté así organizado. Entonces tú lees el párrafo 48 de la observación general número 12. Dice, el derecho del niño a ser escuchado, porque esta es la interpretación del artículo 12, impone a los estados partes la obligación de revisar o modificar su legislación para introducir los mecanismos que den acceso a los niños a la información pertinente, el apoyo adecuado, en caso necesario, información sobre la consideración otorgada a sus opiniones y procedimientos de denuncia, recursos o desagravio. Es decir, mecanismo de acceso. Un mecanismo de acceso es precisamente la lectura fácil. Porque si no tengo la lectura fácil y me lo ponen en una lectura técnica e incluso en un lenguaje ciudadano, tampoco lo entiendo. Ni técnico ni ciudadano, porque el lenguaje ciudadano es que lo pueda comprender cualquier persona, pero de repente un niño, una niña no lo puede comprender, o una persona con discapacidad. De hecho, el derecho de que se ejercen de forma progresiva conforme a la capacidad implica adoptar precisamente esa lectura fácil conforme a la edad o a la capacidad que tenga ese niño. Fíjate que tú lo estás vinculando directamente con el interés superior. O sea, que es que ese interés superior siempre va a aparecer. Pero fíjate, yo estoy tratando de no hablar del interés superior, sino vamos a decir, de normas ya objetivas, que no hay cabida, porque siempre cuando uno habla del interés superior, no, porque ese es el comodín. El interés superior es el comodín. No, en este caso estoy tratando de
de De dar sacar del un contexto. encuadre jurídico de otra naturaleza. Exacto. Es importante una cosa porque el doctor Requena estaba haciendo mención acerca de las observaciones. Es importante porque aquí contamos con personas que no necesariamente son de la materia, hay de todos los ámbitos jurídicos e incluso gente que no es abogado, que es de otras profesiones u oficios. Y es importante, doctor, indíquele de qué son las observaciones, la periodicidad que salen las observaciones y la obligatoriedad de dar cumplimiento a esas observaciones. Sí, bueno, la propia convención crea el Comité de los Derechos del Niño y ese comité produce periódicamente estas interpretaciones que ayudan mucho a comprender, vamos a decir, y a divulgar precisamente la convención. Y entonces creo que hay hasta 25, creo que estamos por la observación general 25, 26. Es decir, podemos revisar cualquiera de esas, muy sencillo, lo buscan googlean allí y ahí les va a aparecer, inclusive hay ya catálogos completos con todas actualizadas hasta la última observación general. Yo creo que la observación general, gracias a Dios que existen las observaciones generales dictadas por el Comité de los Derechos del Niño, que pues no es un invento, está creado el comité dentro de la misma convención y pues da muchísima orientación. Porque si tuviésemos nada más la convención y el artículo, pues no tendría pues cada quien le pudiera dar una interpretación. Entonces yo lo veo como de la siguiente manera, que este es el último intérprete de la convención. Es decir, el comité no va a inventar, no va a salirse de la idea. Primero que son expertos en la materia de todos los países, tienen su representación para conformar ese comité. Es decir, que es diverso, no está entubado con una ideología, ni mucho menos. Incluso tratan de no, por ejemplo, en algunas oportunidades que he tenido contacto con algunas de estas personas, tratan de evitar nuestros niños, tratan de no individualizarlos, sino que su documento que lo reflejan pues en esas observaciones generales, pero además también periódicamente revisan el cumplimiento de la convención en los países partes, es decir, hay que rendir un informe, cada país parte tiene su trámite y su tiempo para rendir, y se hacen observaciones, ya no estas observaciones generales, observaciones directas al país, al Estado parte, si está cumpliendo o no está cumpliendo con la convención o qué mecanismos, o hay denuncias que pueden llegar, pues, porque la convención tiene 3 protocolos y pues sería muy amplio conversar de todos los elementos de la propia convención, pero básicamente lo importante es saber que estas observaciones generales lo que reflejan es la interpretación de la propia convención y precisamente van interpretando los artículos referidos. Por ejemplo, en el caso de este que estamos hablando, la observación general número 12, interpreta exactamente el artículo número 12 de la convención, que tiene que ver con la escucha activa de las niñas, niños y adolescentes. Pero fíjense, en esta misma observación, yendo a la misma hilación que teníamos, si buscamos el párrafo 82, en la convención, la observación general la pueden conseguir, no tienen que comprarla, la pueden imprimir. A mí me gusta tenerla impresa porque todavía tengo el problema de que me gusta subrayar, aunque ya estoy aprendiendo, PDF también lo puedes hacer y subrayar y pones unas anotaciones. Fíjense, ese párrafo 82, el cumplimiento del derecho del niño a la información de manera coherente con el artículo 17 es en gran medida una condición necesaria para la realización efectiva del derecho a expresar las opiniones. Los niños necesitan tener acceso a la información en formatos adaptados a su edad y capacidad, respecto de todas las cuestiones que les interesen. ¿Será que no le interesa un juicio de custodia donde le otorgaron la custodia de él o de ella a su mamá o a su papá? O lo metieron en una entidad, y digo lo metieron a propósito, lo metieron en una entidad de atención, como si fuese el primer derecho que tiene el niño, pareciera que fuese una entidad de atención. Y es la última opción
que aparece Claro. en el orden, en el orden de prelación Sí, sí. de, El de llamado a la la propia. desinstitucionalización, no lo contrario. Exacto. Entonces, fíjense, dice, los niños necesitan tener acceso a la información en formatos adaptados a su edad y capacidad respecto de todas las cuestiones que les interesan. Esto es aplicable a la información, por ejemplo, relacionada con sus derechos, las actuaciones que los afectan, la legislación, la reglamentación, las normas nacionales, los servicios locales y los procedimientos en los que es parte, que pueden ser inclusive procedimientos de apelación, de reclamación contra una situación de vulnerabilidad del propio niño. En forma consecuente, tanto con el artículo 17 como el artículo 42, los Estados partes deben incluir los derechos de los niños en los programas de estudio. Es decir, que no tenemos, vamos a decir, yo creo que está muy de anteojito que todos los Estados partes que sean precisamente, hayan suscrito, ratificado, se hayan adherido a la Convención sobre los Derechos del Niño, pues yo creo que no hay que ni siquiera, porque algunas personas me han preguntado, pero es necesario legislar, que lo coloquen en una ley. Mira, yo así, a priori, la gente le gusta mucho legislar y poner cosas, está bien. Si lo legislan, perfecto, pero si no lo legislan, también. Porque la Convención sobre los Derechos del Niño, como todos ustedes saben, que si no lo saben, pues lo van a saber hoy, Lo está, vamos a refrescar. exacto, lo vamos a reflejar, está con jerarquía constitucional. Sí. Hagan, hagan la interpretación que hagan, está de manera expresa en el texto constitucional, igual que aquí en la República Mexicana. O sea, no hay manera de decir, bueno, esta convención no será de los derechos, claro que es de los derechos humanos, está catalogada como derechos humanos, está allí, tiene categoría constitucional, rango, pero además, pues tú puedes inclusive desaplicar. Por ejemplo, aquí en la República Mexicana han logrado desaplicar, incluso le ha ordenado el comité, perdón, la Corte IDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que usted, República Mexicana, reforme su constitución política y cambie el artículo 16 y cambie el artículo 19, porque esos dos artículos que son constitucionales son inconvencionales. Es decir, van en contra de la Convención sobre los Derechos Humanos. Entonces, le ordenó el año antepasado, el año 2022. No han hecho nada todavía, pero hay muchas voces, más bien, por el contrario, quieren, porque el 19 habla de la detención preventiva oficiosa. Es decir, hay un catálogo en la Constitución que establece ciertos delitos que en automático la persona tiene que quedar detenida, en automático. Pues hubo varios casos y uno de esos casos fue resuelto por la Corte IDH y la Corte identificó que había una grave violación a los derechos humanos con ese artículo y le ordena que lo quite. Ahora hay una propuesta legislativa pues que se modifique el artículo 19, pero no para quitarlo, sino para ampliar el catálogo de Wow. delitos. En Entonces, sentido contrario. exacto. Entonces vamos a ver qué va a pasar, porque, por ejemplo, aquí normalmente veo que sí se cumplen las decisiones de la Corte, en especial la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muchas de las decisiones que han dictado han condenado a la República Mexicana y han cumplido. Incluso el día que le notificaron, yo estuve viendo la notificación y pues los representantes de México le dijeron que sí, que van a inmediatamente todo, inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado, pero como en todos los países pues siempre hay choques entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera. Pero hay una buena disposición de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación de hacerlo, no sé del Poder Legislativo y no sé del Poder Ejecutivo, pero por lo menos la Suprema Corte ha hecho pronunciamiento al respecto. E incluso los jueces han desaplicado, no por control difuso constitucional,
sino convencionalmente jueces federales a cada momento desaplican el artículo 19 constitucional porque va en contra de la convención. Y han dictado su sentencia y no ha pasado nada. Nadie les ha dicho nada. Pues, jueces, yo he leído muchísimas sentencias y he leído programas donde estos jueces programas académicos, pues, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y perfectamente sí, estamos y hemos ¿Y todo el que ahí nos la llegue por. jerarquía es el mismo nivel de la Constitución o está por encima de la Constitución? No, tiene la misma Económicamente, pues. categoría, pues, rango constitucional, pero lo puedes desaplicar por inconvencionalidad. Es Por decir, y además inconveniente. que estás avalado por una sentencia. Yo pensé Definitivamente que sí. se trataba de contraste de normativa de rango constitucional por desaplicación por ponderación, ¿sabe? En los casos complejos, pero siendo así. Sí, aquí no ha habido problema porque los jueces desaplican, porque la misma Suprema Corte ha dictado en anteriores oportunidades y hay unos precedentes judiciales que cuando los derechos humanos previstos en cualquier convención sobre los derechos humanos donde el país sea parte, Claro, pues tiene el mismo rango constitucional y si hay algo en contra, prevalece. prevalece pues el pro persona, que hay el principio pro persona. No me importa en Sí, qué sí. normativa esté, si este favorece más a los derechos de esa persona, a los derechos humanos de esa persona, esa es la que debemos aplicar. Y en efecto, por ejemplo, porque es que, bueno, yo les recomiendo que puedan ver, no sé si todavía estará esa serie, es una serie muy corta que en Netflix, que se llama Duda Razonable. Un caso real, un documental, precisamente fue caso real, que fue el que impulsó precisamente esa idea de que la gente no puede estar detenida en automático. Tienes que motivar, porque el problema no es porque vamos a decir, de repente de manera muy popular puedes decir, bueno, que ahora van a soltar a toda esa poca gente delincuente y tal y qué sé yo. Ya va, pero un momentico. Yo no estoy diciendo que lo sueltes, yo estoy diciendo que motives, o por lo menos lo que dice Claro. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que no puede ser en automático. Tiene que ser que motives por qué razón esa persona se va a quedar y no hacerle caso a la detención esa automática oficiosa que aparece, que no tienes que motivar nada, sino que, te trajeron por este delito, vemos el catálogo, no tengo que decir nada, quedas preso en automático. Entonces en automático es lo que no funciona, porque en automático nada funciona. Tiene que haber un razonamiento, una motivación por Sí, las sí. razones por las cuales tú consideras como juzgador que esa persona. Bueno, pero nos fuimos por otro tema que no tiene nada que ver con. Bueno, para ir, digamos, retomando el tema y en definitiva hacer algunas precisiones. En las ocasiones que he hecho mención acerca de este formato de lectura fácil, muchas veces la gente que por supuesto no ha hecho lectura de lo que en doctrina, lo que se ha dicho en investigaciones y demás, incluso con toda esta explicación densa que nos ha dado el doctor el día de hoy, de las razones del por qué y de dónde viene, jurídicamente hablando, se preguntan y se detienen. Pero es que entonces se está cambiando el lenguaje jurídico, la fórmula de justificación de una sentencia tiene que ser distinta. Pues no, o sea, estamos hablando de que el juez está obligado a hacer su sentencia detallada, la sentencia tradicional, donde hace su motivación, donde coloca su justificación, digamos, con las reglas generales que tienen que ver con la sentencia, haciendo toda la extracción de las pruebas, que lo llevó a su convicción y demás. Y en paralelo, de forma alternativa, en paralelo, vista la necesidad de hacerle llegar esa información de forma clara, transparente, precisa, que ese niño o adolescente pueda comprender fielmente el contenido de una sentencia que está llena de tecnicismo jurídico, que aunque se intente, digamos, hablar de forma llana en un lenguaje ciudadano, en el caso de un niño pueda entenderlo de forma mucho más precisa conforme a su edad.
por lo cual la comunicación, digamos, el lenguaje que ha de usar el juez en esa sentencia, que incluso puede hacerle lectura el propio juez en un acto en paralelo, para transmitirle como si yo fui el que tomé la decisión, que sentencié, yo asumo la regencia de explicarle al niño de forma directa de qué se trata y qué decidió. Y por ejemplo, en paralelo, yo siempre trato de darle la similitud de, digamos, de lo que ha sido la formación para quienes están de jueces, incluso en cualquier otro cargo dentro del sistema de protección de niños y adolescentes, en el caso venezolano, que se habla de las buenas y malas prácticas para la opinión, del acto de opinión o de escucha de un niño, niña y adolescente. Y esa, entre otras cosas, nos dice que cuando se recibe a un niño que se le va a escuchar para que él tenga tranquilidad, sosiego, de que no esté nervioso, de que no asuma que ese acto lo va a perjudicar o no, implica del operador de justicia o del operador administrativo que haga una explicación, digamos, sucinta, pero muy tranquila, muy tenue de primero cuál es el rol que está teniendo en ese momento, qué es lo que va a decidir, de qué se trata el caso, qué tan relevante e importante va a ser su opinión y si va a tener un impacto directo en la decisión o no. Entonces, parte de, y que incluso que no sea sometido a un interrogatorio que el niño se pueda sentir víctima del acto procesal o el acto administrativo. Parte de esta dinámica debería de ser también al momento de que se le transmita, por supuesto, el resultado de esta participación y el resultado del proceso como tal, con la respuesta que da el juez a través de la sentencia. Entonces, cuando estamos hablando de formato de lectura fácil, estamos hablando de que hay una sentencia tradicional y en paralelo hay una sentencia de lectura fácil dirigida exclusivamente a ese niño, niña, adolescente que ha sido protagonista del proceso y que es el directamente afectado del resultado de ese proceso. Y ojo, muy importante, porque en más de las ocasiones se considera que, bueno, esto está dado para instituciones familiares, generalmente a quién le vamos a atribuir la custodia, por decir algo, pero es que hay una gama amplísima de casos en los cuales puede participar un niño, niña, adolescente que no necesariamente en la jurisdicción especial de protección de niños y adolescentes, que no necesariamente tiene que ver con instituciones familiares. Correcto. Estamos hablando de que puede haber una indemnización de daño y perjuicio por un accidente de tránsito, como puede haber una sucesión de carácter agrario, como puede haber un cobro de carácter tributario, por decir algo, recordando que en el caso de los tribunales de protección de niños y adolescentes son multicompetentes, de lo único que no conocen dentro de la jurisdicción es la materia penal, pero aún así considero que en el caso, por ejemplo, de un juez penal que ha de sancionar penalmente a alguien que cometió un delito cuya víctima es un niño ni adolescente, lo apropiado también es que ese resultado le sea transmitido al niño ni adolescente de una manera llana, precisa, que esté enterado de que hubo justicia de aquello que le aconteció y que le afectó en lo físico, en lo moral o en lo psicológico. No sé Eso es qué me correcto. dices de... Sí, fíjate, es que el tema que tú has tocado es muy interesante porque, pues, no hemos podido entender todavía que es que todos somos protección Exacto. de la infancia, es Lo, decir, el sea juez es administrativo, sea transversal a todo judicial, el sea sistema de las penal, materias que civil, sean. mercantil, de Exacto. tránsito, lo que sea. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en los primeros momentos, bueno, es que yo no soy juez de protección, yo soy juez penal, pero tienes que saberlo y poder detectarlo y poder garantizarlo. Por ejemplo, yo tuve muchos problemas cuando trabajé en Guatire por el problema aquel de la visita de los niños en los recintos Muchos centros penitenciarios. penitenciarios, ajá. Claro, entonces me llegó un caso de una acción judicial de protección, este tipo de cosas, y pues fue muy difícil hacer entender en ese momento a los jueces penales, sobre todo sobre el sitio de reclusión, porque entonces el sitio de reclusión
Ciudad Bolívar, pero el hombre cometió el delito aquí en Caracas, pero en Caracas tiene su familia, sus hijos, que son todavía menores de edad. No, no había ninguna contemplación sobre el sitio de reclusión. Entonces tuvimos algunas, pues, producto de ese proceso judicial que tuve, pues entonces, claro, estaba el tema de problema carcelario que escapa pues ya de lo jurídico, diría yo, porque el control de la cárcel no lo tienen las autoridades. Entonces, claro, al no tenerlo las autoridades, sino las mismas personas privadas de libertad, entonces, claro, había un niño, por ejemplo, y te estoy hablando de los años 2006, 2007, por allá, no me recuerdo bien el tiempo, pero creo que en el 2006. Este, no sé cómo estará la situación porque estoy, como decía, alejado de esas noticias de cárcel y todo eso. ¿No? Vi que están haciendo como operativos en la cárcel y se escaparon uno. Pero bueno, lo importante del tema era que yo les decía a los jueces que, bueno, que tenían que tomar en consideración el tema del sitio de reclusión, porque ahí, por ejemplo, en el Rodeo, que es la cárcel que, vamos a decir, que me correspondía por el tema del territorio de Guatire, Sí, el ámbito territorial. Entonces, claro, había gente que el juicio era en el estado Cogede. Entonces, imagínense, o sea, que el juez de Cogede penal fue el que mandó a esa persona, sitio de reclusión, el Rodeo. ¿A dónde está esa gente? La familia, la mamá, el papá de esa persona privada de libertad o los hijos. A mí me interesaban más los hijos, pues, porque eran niños, niñas, adolescentes. En Cogede. Entonces, imagínate, pues esa gente se venía de Cogede al día de visita. ¿Y qué hacían? Se quedaban 2, 3 semanas, meses dentro del centro, dentro de la prisión. Pernoctaban allí, entonces yo me di cuenta de todo eso, pues que fui muchísimas oportunidades. Entonces, claro, una de las soluciones, vamos a decir, en aquel tiempo, desde el punto de vista administrativo, era no permitir las visitas de niños y de niñas y de adolescentes al recinto penitenciario porque se quedaban. Yo le decía, pero por Dios, o sea, tú has violado un derecho de contacto de la persona. Ahora, vamos a violárselo si esa persona cometió un delito contra el niño, la niña, el adolescente, bueno, ni siquiera acercamiento, pues. Pero si ese es un delito que no tiene nada que ver con el niño, sino que es un delito común, el delito que sea, ese es su papá, correcto. Y ese niño tiene derecho a tener contacto directo, personal, permanente, frecuente con el papá, esté donde esté. Yo le ponía el ejemplo, si el papá no esté allí en ese recinto penitenciario, sino en un hospital, y no hay peligro de contaminarse. El niño no puede ir al hospital a visitar al papá Sí, lo que que está pasa es que enfermo. hay unos sesgos existentes culturalmente hablando de ciertos juristas que si alguien cae en un centro penitenciario prácticamente pierde todo derecho sobre sus hijos e incluso que un niño, niña adolescente vaya a ese recinto se constituye en una especie de trauma y no necesariamente. Entonces, hay que ir desmontando, digamos, estas concepciones que en definitiva el hecho de que caiga alguien preso en un centro penitenciario no quiere decir que se le va a decir al niño, murió tu papá y ya se perdió de la vida del niño, porque incluso el efecto, digamos, traumático es peor que conocer la realidad de ese lado de la familia, de ese padre o de esa madre. Así es. Bueno, tú estás diciendo, igual que en los divorcios de antes, le decían al niño, tu papá está de viaje. Y ya Así. estaban divorciados, ya estaba disuelto el vínculo material, tu papá está de viaje. Y ese papá de viaje, de viaje, de viaje, y pasaban años y el papá no tenía contacto con el niño. Fíjate, por ejemplo, aquí en la República Mexicana, la Suprema Corte, ya muchísimas decisiones del año 2013, dictó la primera en el 2013, una sentencia, la propia Suprema Corte dictó una sentencia en formato de lectura fácil para una persona con discapacidad intelectual. Fue la primera, pero ya después de eso todos los juzgadores, sean locales o federales,
han venido dictando este tipo de sentencias. En vía administrativa también se han hecho esfuerzos y se ha logrado, por ejemplo, en Ciudad de México se hizo, por ejemplo, vamos a decir, una guía de cómo hacer un documento en lectura fácil, que yo te las voy a suministrar por tu correo para que la tengas y puedas, por ejemplo, aquí te dan ideas fáciles, por ejemplo, el vocabulario, utilizar palabras sencillas y habituales, evitar palabras abstractas, largas o con sílabas difíciles. Si se usan palabras con varios significados que suelen ser igual que otras palabras, se debe asegurar que el contexto las explique. Claro. Evitar palabras que acaban en mente y las palabras que exageran y terminan en icismo. Es decir, organizar el texto, escribir la información necesaria para muy corta, organizar la información en tiempo y espacio, la presentación del documento, dividir el texto en subtítulos y con viñetas, con una letra más o menos, vamos a decir, no una letra pequeñita, sino una letra y con separación, utilizar un tamaño de letra, como mínimo, pues puede ser el Arial 12, señala allí, pues puede ser 14, que es más grande. Alinear las frases a la izquierda. Fíjate, esto es importante. Tú sabes que en Word tú puedes ponerla a la izquierda. Justificada o a la derecha o a la izquierda. O centrada o justificada. Ellos recomiendan alinear las frases a la izquierda en vez del centro o a la derecha. Esto lo han hecho gente que sabe pues de comunicación. Cuando no quede claro dónde termina el texto, indicar que el texto continúa en la siguiente página. Se recomienda que no sean más de 2 páginas, pues, dependiendo, pero en una sola página pudiera resumirlo. Pero además de ese, está la guía para elaborar sentencias en formato de lectura fácil, dirigida a personas con discapacidad intelectual, elaborado por una serie de expertos, la Suprema Corte en el 2022. Creo que este año la van a actualizar, le van a poner nuevas vamos a decir, capítulos, y podemos ver algunas de estas. Yo hice un experimento. ¿Perdón? Yo vi ejemplo de una juez que hablaba que incluso ella en algún momento había tratado de transmitir el contenido de la decisión a través de caricaturas. Y Sí. las caricaturas se comunicaban de tal forma de que eso fuese más fluido en la comprensión para el niño. Hay abogados y de estos expertos y tal que se burlan de eso. Entonces yo he ido a programas donde dice, bueno, ahora con muñequitos y tal. Hay su criterio de gente que está todavía en esas ideas. Pero, por ejemplo, esta que tengo aquí, un amparo indirecto. Los amparos indirectos son cuando tú interpones ante el juzgador federal, pero a nivel del juez de distrito. Entiendo. Hay una clasificación que tienen aquí, ¿no? Entonces, en esta fue un colegio, entonces en este caso la juez le escribe esa sentencia en formato fácil, dice, hola alumnos de la escuela primaria tal, del turno tal. Sus papás me pidieron que los apoye para que ustedes tengan una escuela nueva. ¿Y qué creen? Tú sabes que aquí usan mucho esa palabra, muy común. ¿Y qué crees? Que sí, todos nos encargaremos que muy pronto sea una realidad para que tengan una escuela nueva y muy bonita en la que aprendan y jueguen mucho, se sienten seguros y muy felices. Es decir, ella escribió su asunto y no tuvo ningún problema. Podemos ver otra, por ejemplo, esta, me llamo Carlos Alberto. Le dice, hola, Ipsia, se llama la niña. Me llamo Carlos Alberto, soy el juez tal y quiero decirte que los jueces se encargan de proteger los derechos de los menores. Aquí utiliza mucho la palabra menores, tienen la legislación. Yo no estoy tratando de acostumbrarme a menores, pero el menor por delante en toda la legislación. Porque aunque existe una ley, no tanto se acostumbró a corregir. está traumatizado y aquí resulta que los magistrados y los ministros, aquí a los de la máxima nivel, que son los de la Suprema Corte, se denominan ministros.
Ok. Entonces también allá en Venezuela los ministros son los secretarios de, todo está enredado, los secretarios de Estado aquí son los ministros allá, los ministros de aquí son los magistrados de allá, los magistrados de aquí son los jueces superiores de allá, Ok. de Venezuela. Entonces, pero fíjate, por ejemplo, este le señala que se encarga de proteger los derechos de los menores y que se respeten sus derechos. Entonces, como yo soy una persona que se encarga de proteger los deseos de los niños y adolescentes como tú, creo que lo mejor para ti es que tu papá, ¿cómo se llama? Se haga cargo de ti de ahora en adelante, dándote tu apellido. Fíjate tú la idea. Quiero decirte que después de revisar todos los documentos que presentaron tus papás, ya lo resolví. Te explico, Ixia. Después de años de esperar por la pandemia, me imagino, quiero agradecerte por venir a este juzgado y decir que si querías que José fuera tu papá, tienes que saber que todas las autoridades deben proteger a los niños, etcétera. O sea, un lenguaje muy sencillo, explicándole pues un caso jurídico que se fue resolvió. Y así pues casi, pues hay muchísimos otros casos. Eh, no sé de qué se trata, en Monterrey, hola. ¿Quiénes somos? Nosotros somos los magistrados, pues los magistrados son los jueces superiores en Venezuela. Ok. Entonces, una especie de jueces superiores, pues. Entonces, le dan los nombres, Sergio, tal, y José. Nuestro trabajo es cuidar los derechos de los niños. Queremos que sepas que está pasando con tu enfermedad y el hospital. ¿Qué pasó? Tu papá pusieron una queja contra el hospital y identifican el hospital. Ellos señalan que el hospital no te está dando rápidamente los medicamentos, etcétera. O sea, le va explicando y en definitiva le dice cómo se solucionó el tema, ¿no? Entonces, a mí me parece que no cuesta mucho, inclusive en un curso que estuve dando, hicimos un experimento con ChatGPT y yo agarré un extracto de lo que llaman puntos resolutivos y un pedacito de algo de la sentencia y lo metí y le dije a ChatGPT, elabórame un lenguaje muy sencillo, fácil para una niña de 7 años, esto que está aquí en este fragmento. Y ChatGPT me lo colocó y lo leí y me pareció muy bueno, pero para ver, se puede corregir algunas cositas y tal, pero te ayuda muchísimo la inteligencia artificial, o sea que no tampoco es que vas a tener que inventar ni buscar 3 psicólogos para que te ayuden. Yo creo que si hay voluntad de hacerlo, Claro. perfectamente se puede Y hacer. siento que es un esfuerzo mínimo, que ha sido más la resistencia a realizarlo y a sacar una serie de conjeturas, viéndolos como barreras o obstáculos para algo que es muy simple y que tiene un impacto relevante y fuerte en la vida del niño, que se sienta realmente protagonista de lo que está ocurriendo en ese proceso y que efectivamente se le escuchó, se incorporó y se está decidiendo en su favor. Fíjate, tu apellido es Barrera, pero tú no tienes ninguna barrera con respecto a eso. Y hay otras personas que no tienen el apellido Barrera, pero Y que sí se ponen todas obstaculizan, las se nos trabas. tratan de ponerlo más difícil el tema, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, mire, yo incluso, esto sería cuestión de voluntad, digo yo, porque el Exacto. que me diga que requiere de una legislación, por ejemplo, aquí yo te he comentado en otras oportunidades que aquí en la República Mexicana, pues, se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a tener una entrada en vigencia paulatina en cada una de las entidades federativas. Sin embargo, va a ser el único aplicable. Es decir, no va a haber más código de procedimiento de la Ciudad de México, código de procedimiento de allá No, de va a ser general. nuestra amiga doctora Palacio, que está por allá en Nuevo León. No vamos a tener un código de procedimientos civiles aparte en ninguna de las entidades. Las que estén, ok, están vigentes ahorita, pero hasta el 1 de abril de 2027 tienen chance, oportunidad de adecuar cada entidad federativa, como tiene su poder judicial independiente, autónomo en cada una, que no dependen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
sino aparte, tienen un gobernador y tienen una legislatura, pues ellos se encargarán de todo lo que es la adecuación y capacitación de infraestructura y ponerlo en vigencia. Ya no, ahora, si al 1 de abril, no es que tienen, que hay mucha gente que cree que es que hay que esperar hasta el 1 de abril de 2027. Y tú sabes que es así, que la gente, yo espero que, no hay que esperar No, al bueno, 1 de abril. generalmente las vacantes son precisamente para ir adaptando eso, Claro. ir Pero, por ejemplo, conociendo este año métodos de trabajo, 2024, adaptando estructuras y demás. yo aspiro que algún Pues, estado, que alguna entidad federativa este año 2027 entre en vigencia ya y listo, y vayan, y se va como que la gente, bueno, ya este lo hizo, déjame hacerlo yo también, yo claro. aspiro a eso. Ahora, fíjate, solamente 2 artículos presenta en la ley de amparo también, pero en este, por ejemplo, particular, eh, solamente 2 artículos mencionan el tema de la lectura fácil. Fíjate, por ejemplo, el artículo 650, en la adopción, por ejemplo. Una vez autorizada la resolución de adopción por la autoridad jurisdiccional de segunda instancia, deberá de emitirse la sentencia en formato de lectura fácil para la persona o personas adoptadas y a cargo de erario las copias y oficios necesarios para la inscripción de la adopción. No va a haber pago de copia, sino que simplemente el juez de segunda instancia está en la obligación de expedir primero la sentencia en formato de lectura fácil y las copias. Igualmente, el artículo, creo que es el 680, que lo tengo por aquí. A mí me gusta mucho porque este código, ya había en algunos códigos la llamada explicación de la sentencia. Me parece fabuloso. En lenguaje ciudadano. Es decir, cualquier tema, no solamente de protección, este es un código nacional de procedimientos civiles y familiares. Aquí está todo. Claro, tiene sus libros por separado, ¿no? En este caso, explicará en lenguaje ciudadano, en lenguaje sencillo, no fácil. El sencillo es que lo puede entender cualquier persona. Sí, El llamado, vamos a decir, hay unos niveles, pues el lenguaje, vamos a decir, técnico, el lenguaje ciudadano o sencillo y el lenguaje fácil. Y bueno, vamos a continuar a grosso modo un poco lo que nos estaba planteando el doctor acerca de la adaptación legislativa que está teniendo México y que incluso nos estaba haciendo lectura de 2 artículos que hablaba acerca del formato de lectura fácil, pero por otro lado el formato en, digamos, lenguaje sencillo para la comprensión ciudadana, que es como nos estaba hablando acerca, para hacer resumen un tanto, de que está el lenguaje técnico, que es el propio natural y normal técnico jurídico de las sentencias, en un segundo rango, en un segundo estadio, el sencillo, y para personas con capacidad disminuida, el lenguaje fácil. Vamos a retomar y bueno, por supuesto ya no contamos con mucho tiempo, pero también para que todos quienes están conectados tengan la oportunidad de hacer algún tipo de pregunta, emitir alguna opinión, una reflexión, mandarle saludos al doctor, aprovechando que lo tenemos aquí, que no todo el tiempo porque está muy ocupado, y por supuesto también para permitirle que él pueda hacer su despedida como corresponde. Entonces, bueno, adelante, Bueno, doctor, para no, que continúe con la idea. estamos como revisando un poco lo que se creó legislativamente en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que incluso no lo coloca, vamos a decir, de manera obligatoria en todos los casos, sino que, por ejemplo, señala, además de lo que habíamos explicado del lenguaje sencillo, la explicación de la sentencia, que a mí me parece, en estos días estuve conversando con una persona juzgadora de Venezuela y le di la idea de que, oye, ¿por qué razón en la sentencia de ustedes, de la materia que sea, no se le explican a la gente cuando están, por ejemplo, en una cuestión penal, porque no se le explica al detenido? Me dijeron que sí, que en algunos jueces de juicio, cuando condenan en la parte penal a alguna persona, algunos jueces se dedican a explicarle la situación, ¿no? Pero no hay ninguna obligatoriedad. Pero yo digo, en todos los casos, civil, mercantil, tránsito, vamos a explicarle, porque esas personas que están allí, vamos a decir, las propias partes, como la abogada Isabel Barrera, que a bien que se lo expliquen en norma, y a veces ni siquiera uno entiende el lenguaje técnico, porque a veces unos latinazos, una cosa, y uno se va siempre directo
a la sentencia, cuando van a leerla, al final, para ver qué fue, si con lugar, sin lugar, y qué fue lo que decidieron. Nadie me empieza a leer. Es posible, cuando vaya a intentar un recurso, vamos a leerla bien, para ver qué cosas tenemos aquí, por algún pelón del tribunal, para intentar un recurso. Pero directamente la gente se va a saber qué pasó y el cliente estaba al lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, declaró sin Con la lugar la pretensión. expectativa. Exacto. Entonces, ¿por qué razón no le explicamos a esos justiciables en el momento? Mire, va a pagar, queda condenado al pago de tanto, lo va a pagar de esta manera, se le explica de manera, vamos a decir, ese llamado sencillo o lenguaje, vamos a decir, ciudadano que también llaman, o por qué razón, por ejemplo, en la sentencia que tiene un impacto nacional de carácter vinculante o aquí precedente judicial aquí en México, ¿por qué no redactan? Ok, redacten el técnico ahí bien bonito, con las palabras técnicas, muy bien. Pero aparte pueden, si tiene un impacto nacional de un derecho humano, lo que sea, bueno, o que cambiaron las cosas, explíquenselo. Mire, con un comunicado, yo no diría ni siquiera un comunicado con lenguaje ciudadano. El Supremo Tribunal de Justicia de tal país dictó esta situación. Ahora en adelante no van a pagar el agua va a ser gratuita o no le pueden cortar el agua. El servicio especial del agua es esencial. Explíquenselo y no, a ver si tiene ese impacto, ¿no? Es lo que yo pienso. Otro elemento importante, ¿por qué no le decimos, que lo habíamos señalado, cuáles son los recursos? ¿Qué nos cuesta ponerle allí al final? Yo inclusive lo pregunté en una oportunidad y me dijeron, es que nosotros no debemos estar supliendo Sí, la inteligencia y que en de los abogados. ocasiones lo toman como que se está orientando y al orientar, entonces estás incurriendo en No, una causal no, de es que le recusación. están diciendo que contra esta decisión tiene tal recurso. Sí, sí. Además que te lo plantea la observación general en la misma convención sobre los derechos, en el caso de los Lo que niños. pasa es que aquí poniéndome como abogado del diablo, generalmente los abogados sienten que, epa, por ejemplo, en el caso venezolano, hay situaciones o casos en específico que no está delimitado en la ley de forma detallada o expresa si lo que corresponde es un recurso de casación o de control de legalidad y que el juez lo oriente, siente como que, cónchale, es que pudo haber intentado el que no era y me era favorable. Entonces, si la idea es realmente que haya, digamos, una tutela judicial efectiva, esto comporta todo el camino del proceso y no se puede limitar a únicamente la decisión. Y también, ¿qué pasa? Que tenemos estos resabios de gente, va a ser una descalificación, pero de soberbia de que cómo me vas a apelar mi decisión. O sea, yo creo que la Claro. grandeza de la administración de justicia es que precisamente quien está brindando y administrando justicia tenga la entereza y la gallardía de que emití esta decisión con convicción, pero contra esta propia decisión tiene tal recurso. Claro, claro. Pero es que, fíjate, el juez especializado en protección de la infancia y la adolescencia no es un juez de estos comunes, es un juez especializado. Pero, por ejemplo, si puedes dictar diligencias preliminares oficiosas, si puedes dictar decretos de medidas cautelares preventivas oficiosas, por Dios. Entonces, si yo puedo dictar una medida preventiva oficiosa, entonces me dirán, y bueno, ya tú dictaste una sentencia, tú estás parcializado a favor de los... No, pero es que la ley lo dice. Claro, Ahora, porque la ley no me amplio exige... poder. Claro, fíjate, por ejemplo, aquí existe la figura de la suplencia de la queja para todo asunto de grupos vulnerables, incluido obviamente los niños, niñas, adolescentes, las personas indígenas, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas. Un juez tiene la posibilidad de suplir la propia demanda. Igual que si tú me dices, por ejemplo, en estos días estuvimos comentando acerca de la demanda oral. Ah, ahí está en la ley. Yo digo, si una persona pisa el territorio del tribunal, digo, el ámbito del territorio, digo, la puerta del tribunal, pues, pasó para acá, para el circuito,
esa persona, si me llega a decir, yo quiero demandar oral tal cosa, tengo que buscar la computadora y ponerme allí a redactar con él, Sí, sí. levantar un acta, y eso es suplencia de la queja. La persona me dice, mire, es que yo quiero que el papá del niño me dé los reales. Ah, yo no voy a poner eso, yo voy a poner que se trata de una demanda de fijación. Señora, pero antes le daba, antes en algún tribunal estuvo fijado. No, entonces por primera vez, entonces ya yo voy haciendo. Se trata de una demanda de que fijen un quantum de manutención para esta señora. ¿Dónde trabaja el señor? Entonces yo voy redactando mi acta, que no es más que una demanda. ¿Qué más suplencia de la queja que esa? O sea, Sí. y yo no estoy comprometido de mi, a ver si porque yo se la elaboré. Bueno, trataré de hacerlo mejor porque allí no se permitiría un despacho saneador, porque fuiste tú mismo, Claro. órgano jurisdiccional. Bueno, entonces cuando el juez lo vea, entonces va a poner, visto que hay una deficiencia en el acta sucinta oral de la demanda oral de la señora María Pérez, por lo tanto se manda a corregir. ¿Quién la va a corregir? Si el mismo tribunal fue el que la elaboró. E incluso hablamos un poco del reboteo, de que no, señora, que mejor váyase para la defensa pública, váyase para que tomemos un poco de conciencia de que, mire, es una persona que no tiene, y mandarlo para otro lugar no tiene justificación en la ley. No hay posibilidad de que usted rebote a esa persona. Usted no lo tiene que mandar a buscar ningún abogado, usted no lo tiene que mandar para la defensa pública, usted tiene que agarrar la computadora y ponerse ahí, o la máquina de escribir, en aquellos tiempos que había máquina de escribir, y colocarse allí a hacerle su demanda a la persona. Entonces yo pienso que eso es mentira de que esté supliendo la deficiencia de la otra parte. Eso son ganas pues, de lado y lado, ganas de echar broma, ¿no? Porque del lado del juez o de la persona jugadora, ganas de no estar haciendo eso. Y de los otros, de las partes, pudiera ser pues para decir que el juez está. Pero ponle tú que a mí me recusen porque yo haya colocado. ¿Qué va a prosperar eso? Eso no va a prosperar porque yo haya colocado cuál es el recurso a seguir. Además, si nosotros leemos la observación general número 14, que no la comentamos hoy, del Comité de los Derechos del Niño, ahí establece que una de las garantías procesales que se exigen es señalar cuáles son los recursos. Entonces, si me lo está mandando, entonces yo le puedo decir al abogado que me diga, no, porque entonces le pongo de conformidad con el artículo 13 de Hay la que Convención colocar. de los Derechos del Bueno, y Niño. una de las recomendaciones decía precisamente que se fundamente no solamente en el estamento interno, sino en el convencional. Por favor, Entonces, y bueno, que no tenga ninguna razón de ser. Es posible que yo diga, bueno, como no sé qué es el recurso, a lo mejor no lo pongo. Esa me gusta más. Esa me gustaría más como excusa. Decir, oye, claro. no sé qué recurso cabe aquí. Será control de legalidad, déjeme buscar, me da flojera, está buscando para ver si es casación. No. Entonces me da miedo colocarlo por si acaso me equivoco. Claro. Entonces, ese pudiera ser una justificación, que alguien me dijera, mira, doctor, yo no voy a poner eso porque en realidad yo ni sé qué ¿Cuál es? recurso va a tener. Hasta este momento no lo sé. Cuando lo sepa lo voy poniendo y lo voy a declarar. Al Dios cuenta la ignorancia. O sea, peor es que lo ponga y no sea. Exacto. Entonces, claro, porque si me equivoco y pongo uno que no sea, por ejemplo, pongo recurso de casación y resulta que no opera el recurso de casación, sino el control de legalidad. Bueno, entonces quedamos perdidos en el espacio, ¿no? O Claro. sea, O sea, bueno, el no sé propio cuál juez sería la haciendo razón. incurrir en error a la parte que es el También que administrador. yo digo que la redacción de las leyes, el legislador ha cometido, o sea, también pon claro todo lo que tenga recurso y lo que no tenga recurso y lo que sí tenga, ponlo en el mismo artículo. O sea, entonces uno tiene, yo por ejemplo cuando reviso el Código de Procedimiento Civil venezolano, oye, me parece una broma loca, o sea, que tienes por aquí, entonces hay un artículo que está conectado por allá, o hay una interpretación de la Sala Constitucional que dice que eso no tiene recursos, cuando la ley sí dice que tiene recursos, o que sí tiene recursos y la Sala dice que no lo tiene, o sea, es una cosa espantosa. Entonces, claro, la experticia es la que va haciendo, pues, esa Sí, habilidad del día a día profesional es el que del. te va dando, digamos, la experiencia. Bueno, creo que hoy nos hemos extendido bastante.
debe haber, digamos, entre quienes nos acompañan una cierta satisfacción, porque a pesar de que nos costó ingresar, la cosa ha estado amplia, ha sido un gustazo. Hemos hablado de una, aparte de lo que es el tema principal, de una gama de otras situaciones muy interesantes que alimentan, que dan retroalimentación. Aquí voy a tomar a hacer lectura un poco de lo que ha comentado las personas en el chat, de tal forma de digamos, tener esta interacción con el público que nos ha estado escuchando. Iris Velandia nos dice, hola doctor, un abrazo, excelente la ponencia del doctor. Nos dice Lesbia Molina 67, vale la pena esperar, muy interesante. Eso en el rato que estamos intentando conectar. Aquí nos manda unos emoticones Luis Setosa. Ángel 6289, saludos a mi profesor, amigo y colega, Elio Requena. Ah, qué gusto seguir aprendiendo de él en materia de menores. Gracias. Y a ver, ¿quién más por aquí? Mi hija es Carlos. Un gusto Carlos ver y Mijares, escuchar a mi gran amigo Elio Requena. Saludos, hermano. claro, un gran Mijares defensor Carlos C. público, uno de los mejores defensores públicos, Ah, qué que bueno, no qué sé si bueno. todavía está en esa actividad, pero uno de los mejores defensores públicos en esta materia Qué que yo he bueno conocido. y que venga la referencia del doctor, eso dice mucho del colega, del profesional que nos está acompañando por el chat. Ángel, creo que es el mismo. Muchas veces el legislador se adorna en redactar la ley y el que desconoce derecho queda en más de lo mismo, cuando debe entenderse para culturizar. Sí. Lesbia Molina nos dice, esto amerita una segunda parte. Águeda Meneses 9, excelente, un tema innovador. Mi apreciado colega amigo Águeda Meneses, Águeda, no, bienvenido aquí, Águeda estudió doctor. conmigo, imagínate, Águeda es mi amiga de toda la vida, Ay, qué estudió maravilla. el pregrado, estudiamos en la universidad, pues, Derecho, pues, los dos, en todos los años, cuando era por año. Bueno, Mucho ella cariño, puede dar Águeda. cuenta de la trayectoria del doctor y que le ha hecho seguimiento porque si se conocen de tanto tiempo. Bueno, a quienes están, que nos están presentes, si le quieren hacer algún tipo de pregunta, pedir alguna opinión, una reflexión, darle saludos así como los que acabo de leer al doctor Elio Requena, por supuesto. Bueno, aquí Luis Jiménez Fleitas, que nuevamente nos acompaña, el Ah, Luis doctor. Dice Jiménez, saludos de saludos, el parte gran del capitán capitán, allá Luis. está en el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, Un sí, sí, saludo, tal Luis, cual. mucho cariño. Una de las personas que está encargada de ser veedor que todo se esté cumpliendo a nivel nacional. Señor, un gran amigo y buen compañero en todos los aspectos de la coordinación en el tiempo que estuve. Y creo que todavía está ahí colaborando pues con todo. Tal Con todo. cual. Bueno, no me queda, veo que no hay otra participación, no me queda sino despedirme del doctor Helio, darle las gracias por esta hermosa participación, porque tuvo toda la paciencia para conectarse, que eso fue así Sí, como maravilloso, pero sobre todo por el contenido, por la dedicación, por el esmero de darse a entender, de que todos comprendamos esta temática y en esta, digamos, esta arista que estamos tocando en materia de derechos de la infancia y de la familia, que es muy importante porque incluso nos está dando ya la visión no solamente desde su experiencia en Venezuela, sino desde México también. Y esto a nivel de derecho comparado aún nos alimenta más porque incluso nos da proyección de lo que posiblemente podamos adaptar acá y que pueda servir a nuestra población infantil que esté en un órgano administrativo o en un órgano judicial. Y bueno, muchas gracias. Para mí siempre es, digamos, mi invitado consecuente y frecuente en todos los ciclos de live, porque quién mejor que el doctor Elio Requena para hablarnos acerca de esta materia tan maravillosa que adoro y a la que me dedico. Y bueno, bueno, muchas gracias. muchos cariños a ti, que bueno, y gracias por siempre estar pendiente e invitarme. Para mí es un honor. Bueno, aunque hablamos de lectura fácil, lo hablamos en un lenguaje sencillo y ciudadano, para no hablarnos del lenguaje técnico, ¿no? Nos alejamos del lenguaje técnico. Y tratamos de alejarnos del interés superior para ir concretamente a las ideas que están No, y plasmadas de manera va expresa. solo con el nombre de los ciclos de live, que lo he denominado desde el primero que hice hace 3, 4 años atrás, el conocimiento jurídico al alcance de todos. Ah, perfecto, al alcance de todo. Bueno, saludo ahí que está mandando Luis. Oye, Luis, saludo. Todavía está allá en la dirección ejecutiva. Mirna, ¿cómo estás? Saludos, muchos cariños. Mirna, bueno, una alumna ya
colega, pues fue alumna en la universidad. ¿Y quién está ahí? Crisbel Belandria, saludos. Fue enriquecedor. Ah, no, muy agradecido por todas esas palabras ahí tan gentiles para mí, para Isabel. Muchas gracias, Isabel. Bueno, siempre a tu orden. Por favor, las redes sociales para que quienes puedan nuevamente, digo porque el doctor está constantemente haciendo publicaciones en la materia, sabemos que es Bueno, ahí un le puse, investigador académico. le coloqué otra vez el duende tutelar, que siempre me acuerdo, y ahora se lo escribí. Además que antes estaba uno muy viejo, donde yo explico quién es el duende tutelar, pero recientemente puse unas figuras que conseguí también en inteligencia artificial, es una maravilla, para no estar robando cosas de Google. Puse en una plataforma de imágenes, le dije, hazme una imagen de un duende con cara bueno y después con una cara de malo. Y me dio esa que puse allí. Entonces le escribí lo que considero que es el duende tutelar y cómo alejarse del duende tutelar, pues. Cómo espantar a ese duende. Sí, que todavía sigue pululando por allí y que no terminamos de soltar. Sí, señor. La Bueno, mucho cuenta del cariño. doctor Helio en Instagram es, Ah, en vez de es, Helio Requena, porque ese es el del hijo, es Requena Helio, es Requena Helio. para Así me quien lo consiguen quiera ahí. seguir. Básicamente tengo en Instagram, el Facebook siempre también bajo para allá, pero más manejo el Instagram, la cuenta de Instagram. Pero ahí van a conseguir algunas recomendaciones. Tuve un tiempo dando las novedades del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para la gente aquí de México. Eh, y después, pues, de vez en cuando hago, tampoco es que estoy frecuente. Ok, A veces no me da tiempo, porque también hay que diseñarlos bien, no hay que hacer claro. cosas ahí. No, y que tiene muchas ocupaciones. El doctor da Sí. clase, está trabajando, es colaborador en distintos organismos, entonces, bueno, imagínense. Entonces, bueno, muchas gracias al doctor Helio Requena y no me queda sino tan solo invitarlos para que sigan el ciclo de todo el resto de mayo, que tendremos otra serie de live. Publicaré todos los invitados de este mes en los próximos días, y no me queda sino invitarlos a que el día jueves a las 6 de la tarde se conecten para que tengan nuevamente otro live en una temática interesante. Muchísimas gracias por acompañarme y bueno, pueden ver este contenido de forma diferida en el feed de esta cuenta de Instagram abg.isabelbarrera y próximamente también contarán con este contenido en mi cuenta de YouTube abg.isabelbarrera. Muchísimas gracias y feliz tarde. Feliz noche ya. Hasta luego.